Hablemos sobre la ruta de atención para víctimas de trata de personas en Colombia. Pero primero aclaremos algunos conceptos. Primero debemos entender qué es la trata de personas. Es una forma de esclavitud moderna y representa una violación a los derechos humanos. Se utiliza a la persona con la finalidad de obtener un provecho económico. Al hablar de trata internacional, se tiene en cuenta la movilización de una persona a un territorio diferente al de su país de origen. Esto puede ocurrirle a cualquier grupo poblacional, tanto mujeres como hombres, adultos o niños. Se debe destacar que sucede bajo distintas modalidades, tales como el matrimonio servil, la mendicidad ajena, la explotación sexual o la extracción de órganos, entre otras. Hay que conocer los derechos de las víctimas de trata de personas. Protección y promoción de los derechos humanos. 1. Recibir un trato digno durante el proceso. Dentro de esto tienen derecho a ser atendidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en caso de no conocer el idioma oficial o de tener una discapacidad auditiva o visual. Además, durante el primer contacto con las autoridades pertinentes, la víctima tiene derecho a informar para la protección de sus intereses y conocer la verdad de los hechos que le acontecieron. 2. Protección. No solo de su intimidad, también garantizar su seguridad y la de sus familiares, así como también de los testigos que existan a su favor. Cabe resaltar que en caso de ser niño, niña o adolescente se le prestará una atención especial en conformidad con los derechos consagrados en la Constitución Política. 3. Temas jurídicos. Tiene derecho a llevar su caso ante un juez de control de garantías y ser asistida durante el juicio y el incidente por un abogado, el cual podrá ser designado por el Estado. Además, tiene derecho a que se le facilite el reporte de pruebas sobre el caso. Tiene derecho a no ser detenido o enjuiciado por delitos relacionados con la condición de víctima de trata. Asimismo, a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del delito. 4. Información. Tiene derecho a ser informada sobre sus derechos y deberes como extranjero en territorio colombiano, sobre los procesos y rutas que se abordarán para llevar el debido proceso del suceso. Asimismo, tiene derecho a conocer la decisión definitiva relativa a la persecución penal. 5. Apoyo desde la asistencia psicosocial e integral. En este sentido, tenemos la asistencia de emergencia para extranjeros víctimas de trata de personas en Colombia, según la Ley 985 de 2005. El primer paso es conocer y acudir a los canales de recepción de información, sean nacionales como la Línea de Atención Gratuita Nacional o casos reportados por conocidos de la víctima, también por medio de diligencias judiciales como denuncias o acercándose a las entidades públicas, también reportando a las noticias o ante una ONG que trate temas de derechos humanos. Internacionales tales como que los familiares o conocidos de la víctima desde el exterior realicen la denuncia por medio de ONGs internacionales ante la Organización Internacional para las Migraciones, por radio, TV o periódico o a través de consulados o representaciones diplomáticas del extranjero en Colombia. La siguiente etapa es gestionar e informar, un proceso más de la parte interna. De esto hacen parte entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, la Interpol, los consulados correspondientes y el Ministerio de Interior, específicamente su dependencia Unidad Administrativa Migración Colombia y el Centro Operativo Antitrata. Estos dos últimos son las entidades principales que se encargan del proceso. Por otro lado, las dependencias mencionadas del Ministerio de Interior deben gestionar los siguientes procesos. Algunos de ellos ya fueron mencionados dentro de los derechos de la víctima. Primero, la repatriación. Esto va de la mano con el retorno voluntario. Esto debido a que algunas víctimas podrían tener problemas de seguridad al regresar a su país de origen. Para ello se hace uso de un consentimiento informado. En segundo lugar, asistencia en temas de documentos. Es deber del Estado destino ayudar a tramitar la documentación necesaria para la víctima. Esto en diferentes ámbitos, como lo es el deseo de quedarse o regresar a su país. En el caso de que prefiera quedarse, se le debe asesorar en la solicitud de regularización de la situación migratoria, sea temporal o permanente. Además de ello, se le debe garantizar un alojamiento digno y seguro. Este debe atender las necesidades de la víctima. Deben ser lugares confidenciales y solo se puede permitir el ingreso de terceros con autorización previa. Por último, tenemos la asistencia médica y psicosocial. La médica se encarga de valorar el estado de salud, atender a la víctima en caso de emergencia y, en síntesis, garantizar la estabilización de su salud física. La psicosocial, por su parte, sirve para evaluar si la víctima está en situación de crisis o de emergencia, también para ayudarlos a contactar con familiares o amigos. Por último, cada entidad hace su parte luego de ser informada.
En este caso, la Policía Nacional, de la mano de la Interpol y la Fiscalía, se encargan de acompañar y brindar seguridad a la víctima durante la ruta de asistencia. Por otro lado, de dar inicio a la investigación para encontrar el posible culpable desde una dependencia especial de la Fiscalía para los Derechos Humanos. El ICBF actúa en el caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente. En tal situación, procederá a dar la protección al menor y atenderlo bajo los estándares de protección y cuidado de esta población. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo se encarga de brindar la asistencia jurídica a la víctima y una representación judicial para continuar con los procesos legales del caso. Asimismo, la Procuraduría y la Contraloría cumplen la función de vigilar y controlar los procesos llevados a cabo y, por otro lado, controlar los recursos utilizados durante este mismo, respectivamente. Es un control a nivel nacional, pero que es importante tener en cuenta. Barreras y obstáculos. Puede verse afectada la ruta de atención por diferencias territoriales, falta de formación y capacitación a los funcionarios públicos. Pueden existir desafíos para el acceso a la justicia por colapso en el sistema o puede ser difícil atender a los extranjeros tratados en el marco del conflicto armado. A nivel nacional, el manejo de las cifras oficiales existen inconsistencias varias que deben ser solucionadas para poder sentar precedentes y desarrollar políticas conforme a la necesidad que éstas dejen ver. Por otro lado, se tienen los obstáculos tales como si la víctima dio consentimiento a cualquier forma de explotación definida anteriormente. En tal caso, se exonera de la responsabilidad penal al contratante. Representa un obstáculo que entre ambos estados parte del problema existan controversias relacionadas con la ruta de atención para la víctima, toda vez que ésta no pueda ser solucionada por medio de negociaciones dentro de un plazo razonable. La solución para esto sería someter el caso a un arbitraje. Sin embargo, generaría demoras en la atención de la víctima.